¿Qué tal? Vamos a presentar el video 1 que corresponde a la actividad 1 de la materia de informática, el cual es sobre el tema de diagramas de flujo, y en este caso el primer video lleva el nombre de calcular el área de un triángulo. Entonces aquí tenemos nuestro algoritmo, es este de acá, perdón. Algoritmo para calcular el área de un triángulo. Por el tema de diagramas de flujo, todos deben de empezar con la palabra inicio y deben de terminar con la palabra fin. Lo siguiente es que esto de los algoritmos en informática está muy ligado a lo que es matemáticas. Entonces vamos a utilizar lo que son variables para realizar lo que son los diagramas de flujo. Entonces tenemos el inicio. Para calcular el área de un triángulo necesitamos saber cuál es la altura. Entonces por eso dice aquí obtener la altura del triángulo, y la vamos a representar con una variable que es h. Lo que sigue es obtener la base del triángulo, y lo vamos a representar con una letra b. Entonces tenemos nuestros dos elementos para poder calcular el área. Entonces lo que sigue es el paso número 4, que es calcular el área mediante la fórmula base por altura entre 2. Aquí no es necesario que nosotros dividamos la operación, es decir, que primero digamos vamos a multiplicar base por altura y en otro paso vamos a dividir entre 2. No, aquí la operación se puede hacer completa. No hay ningún problema, entonces no hay necesidad de dividir las operaciones. Después de que ya se calculó el área, ahora lo que sigue es presentar el resultado, y ya que presentamos el resultado terminamos con nuestro ejercicio, y lo que sigue es fin, es decir, finaliza el algoritmo. Ahora, ¿cómo vamos a pasar este algoritmo a un diagrama de flujo? Entonces aquí yo voy a utilizar un programita de ayuda para hacer la grabación y sea más fácil. Sin embargo, pues ustedes lo van a hacer en su libreta. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos inicio y fin. Lo que les comentaba acá son los dos pasos esenciales básicos. Entonces, lo que sigue es obtener la altura del triángulo. Entonces, es leer qué valor le vamos a dar a la altura, ¿no? Entonces, aquí va a ser con esta figurita que es un trapecio. Entonces el trapecio sirve para leer, obtener la altura. Entonces vamos a obtener aquí la altura, que es el primer paso según lo que tenemos aquí. Después lo que sigue es obtener la base. Entonces, como igual vamos a leer, es el mismo icono, el trapecio, pero en lugar de leer la altura, ahora vamos a leer la base. Si ustedes se dan cuenta, esta b que yo estoy escribiendo aquí es una variable, y la h que está aquí arriba también es una variable. Entonces, ya que leímos los valores, entonces ahora lo que sigue es hacer la operación. ¿Cuál es la figura para hacer una operación? Pues el rectángulo. Siempre que queramos hacer una operación, una suma, una resta, multiplicación o combinaciones de ellas, tenemos que usar el triángulo. Entonces aquí, ¿qué vamos a poner? Lo que vamos a calcular es el área. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a multiplicar la base por la altura y vamos a dividir entre 2. Vamos a aceptar, y lo que sigue, ya aquí hicimos la operación, ahora es presentar el resultado. Entonces para presentar el resultado es esta figura que parece un cono. Entonces aquí, ¿qué vamos a presentar? Pues el área. ¿Cómo la estamos simbolizando? Con una letra A. Entonces ya tenemos nuestro diagrama de flujo, y es este. Entonces aquí lo voy a poder ejecutar, y así funciona. Lo primero que nos pide es h, que es este primer trapecio. Entonces ahí vamos a poner un valor, por ejemplo 3. ¿Cuánto vale la altura? 3. Ahora lo que nos está pidiendo ahora es la base, que a lo mejor es 5. Y
después hace la operación esa, no nos las muestra y al último nos presenta el resultado que se llama impresión por pantalla y es 7.5. entonces hizo la operación 3 por 5, 15 entre 2, 7.5 y ya tenemos lo que es el área. Entonces eso sería todo. Ustedes lo que tienen que hacer es copiar este diagramita y por cada figura, a excepción de inicio y fin, hay que escribir o tienen que escribir en su libreta una descripción por cada una. Entonces aquí van 4 descripciones. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa este otro trapecio? ¿Qué significa el rectángulo que hace? ¿Y qué hace este que parece un cono? Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer y presentarme su archivo o subir su archivo PDF en Classroom. ¿Qué tal? Vamos a presentar el video 1 que corresponde a la actividad 1 de la materia de informática, el cual es sobre el tema de diagramas de flujo, y en este caso el primer video lleva el nombre de calcular el área de un triángulo. Entonces aquí tenemos nuestro algoritmo, es este de acá, perdón, algoritmo para calcular el área de un triángulo. Por el tema de diagramas de flujo, todos deben de empezar con la palabra inicio y deben de terminar con la palabra fin. Lo siguiente es que esto de los algoritmos en informática está muy ligado a lo que es matemáticas. Entonces vamos a utilizar lo que son variables para realizar lo que son los diagramas de flujo. Entonces tenemos el inicio. Para calcular el área de un triángulo necesitamos saber cuál es la altura. Entonces por eso dice aquí obtener la altura del triángulo y la vamos a representar con una variable que es h. Lo que sigue es obtener la base del triángulo y lo vamos a representar con una letra b. Entonces tenemos nuestros dos elementos para poder calcular el área. Entonces lo que sigue es el paso número 4, que es calcular el área mediante la fórmula base por altura entre 2. Aquí no es necesario que nosotros dividamos la operación, es decir, que primero digamos vamos a multiplicar base por altura y en otro paso vamos a dividir entre 2. No, aquí la operación se puede hacer completa. No hay ningún problema, entonces no hay necesidad de dividir las operaciones. Después de que ya se calculó el área, ahora lo que sigue es presentar el resultado, y ya que presentamos el resultado terminamos con nuestro ejercicio y lo que sigue es fin, es decir, finaliza el algoritmo. Ahora, ¿cómo vamos a pasar este algoritmo a